Prepárense para ver algo épico, único e irrepetible. Abróchense los cinturones y agarren sus palomitas porque estamos por comenzar. Desde los confines de la tierra, Matías y Abdiel se juntan para ser el equipo Autoestima. Hola amiguitos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del sitio, del país y en el horario en donde estén viendo este cine. En este caso, mi compañero Matías y su servidor, el que le está hablando, Abdiel, o sea yo, le vamos a estar hablando sobre el bullying. Bueno, primero le vamos a decir qué es el bullying, ¿no? Bueno, según la fuente de información UNESCO, el bullying es una forma de acoso o maltrato repetitivo donde una persona o un grupo molesta, humilla, amenaza o agrede constantemente a una persona. Generalmente ocurre cuando el agresor quiere sentirse más fuerte o tener poder sobre la víctima, ¿no? Por ejemplo, hay veces que una persona, para sentirse superior, para que los demás digan, oh wow, este sí que de verdad es el que está siempre a la moda, el popular y todo eso, es el motivo por el cual hacen bullying. Porque quieren llamar la atención, porque probablemente no la reciben en su casa por parte de sus padres, y como no reciben atención, intentan recibirla en otro lugar, agrediendo o maltratando físicamente o psicológicamente a otra persona. El bullying puede suceder en cualquier lugar, puede suceder en escuelas, liceos, redes sociales, videojuegos o cualquier ambiente social. Y no se trata de una discusión normal entre dos personas, porque el bullying, la agresión ocurre varias veces y la víctima suele sentirse indefensa o con miedo. También les queremos decir que hay varios tipos de bullying. Está el bullying físico, o sea, golpes, empujones o daño a pertenencias. Está el bullying verbal, que son los insultos, las burlas o apodos ofensivos a otra persona. Está el psicológico, que son las amenazas o humillaciones. Está el social, que es excluir a alguien, o sea, de un grupo de amigos o lo que sea, y también difundir rumores. Y por último estaría el ciberbullying, que es lo que le venía explicando antes, ¿no? Que sería el acoso mediante redes sociales, mensajes o internet, que incluye videojuegos y todas esas cosas. Dale pausa. El bullying puede afectar mucho a la salud mental de una persona, causando ansiedad, tristeza, baja autoestima o incluso, miren el punto al que llegamos, depresión. Bueno, y yo le voy a hablar sobre los datos del bullying. Bueno, gracias a Abdiel por darnos toda esa información sobre el bullying, y ahora yo les voy a decir los datos. El bullying es un problema muy común en todo el mundo y según los estudios internacionales, 1 de cada 3 estudiantes sufrió bullying alguna vez en su vida escolar. Con el crecimiento de las redes sociales, el bullying aumentó muchísimo en todo el mundo, como era de esperarse, claro, porque en las redes sociales como que mucha gente interactúa sin saber también mucho, y como que lo digital es no sé, sacar fotos, videos, ¿entendés? En lo digital también es como que interactúas con personas que no sabes quiénes son en verdad. Claro, y aparte podrían hasta engañarte y todo eso, ¿viste? Sí, exactamente. Como Mercado Libre. Las consecuencias del bullying pueden ser ansiedad, depresión, miedo de ir a clase, problemas escolares, aislamiento social, y hasta hay personas también que se han suicidado a causa de sufrir bullying. Cada día somos más conscientes de las secuelas del bullying. Para entender con rigor lo que le ocurre a una persona que sufre bullying, es necesario saber que el bullying es una experiencia traumática. La gran mayoría de las personas piensan que traumático es eso que ocurre en muy contadas ocasiones a muy pocas personas. Síntomas como el déficit atencional, la hiperactividad, la impulsividad, problemas de memoria y una alta reactividad son muy frecuentemente diagnosticados como TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y en realidad lo que nos encontramos debajo de toda esa sintomatología es una experiencia traumática. Todos hemos vivido experiencias traumáticas, aunque no seamos conscientes de ellas. Y el bullying, sin lugar a dudas, es una experiencia traumática para quien la sufre.
Ahora bien, ¿qué es un trauma? El trauma viene del griego y significa herida. Igual que una herida infectada te puede causar la muerte, una herida emocional puede hacer mucho daño y causar mucho malestar a quien lo sufre. Cuando un acontecimiento estresante se gestiona de una manera inadecuada, es muy probable que se convierta en traumático. Existen dos tipos de trauma, trauma simple y trauma complejo. En el trauma simple existe un único acontecimiento estresante, mientras que en el trauma complejo es una situación que se ha ido dando todos los días. Cuando hablamos de acoso escolar nos referimos habitualmente al trauma complejo. En el trauma simple lo que hay es un martillazo, un único acontecimiento estresante que impacta sobre la vida de la persona. Mientras que en el trauma complejo nos encontramos con, imaginaos, un grifo que está abierto y que deja caer una gotita cada minuto. Es algo que la persona seguramente no se vaya a dar cuenta, pero con el paso de los meses y de los años va a ser algo que va a hacer un agujero en el cráneo. Bueno chicos, después de haber visto esta entrevista del profesional hablando respecto al bullying, hemos descubierto que el bullying es un trauma complejo. ¿Qué se refiere a esto? Que es algo continuo, algo que pasa todos los días. ¿Cuál es el problema en esto? Que al final, después de haber sufrido tanto con el bullying, que se volvió un trauma y un trauma complejo, es algo que llegamos hasta normalizar. Y no es algo normal que vengan a hacerte bullying, a tratarte mal, en un lugar público en donde deberías de disfrutar y pasarla bien. Porque imagínate que vos llegás a la escuela después de vacaciones con la expectativa alta de que vas a disfrutar, de que vas a ser nuevos amigos, de que todos son buenos, pero en realidad llegás y después vienen 5 personas a pegarte, a maltratarte, a llamarte tonto e incluso a grabarlo y hasta a subirlo a YouTube. Y no está bien eso, porque después eso te deja un trauma para toda la vida, lo cual te puede llegar a generar incluso pensamientos de autolesión o pensamientos suicidas. Para mí la gente debería de hablar siempre que sufra algo parecido al bullying, porque no es normal que si vos decís que paren, que si vos te sentís mal en un lugar, que se siga repitiendo todos los días, porque no es normal eso, no es para nada normal. Aparte de que la escuela es una linda etapa de la infancia, ¿no? Aparte de que la escuela es una linda etapa de la vida, en la que sos un niño inocente que querés jugar con tus amigos, ¿viste? Hacer toda esa pavada cuando sos chico, jugar a la pelota, todo eso, ¿viste? Y hay gente que no le da ganas de ir a la escuela, al liceo, todo eso, se suicidan. Yo creo que para llegar al punto de lo que hablamos de una vida, de quitarse la vida o autolesiones, eso ya es bastante grave. Los niños que provocan el bullying deberían empezar a darse cuenta de lo que provocan con eso, ¿viste? O sea, todos somos diferentes y únicos, pero todos somos personas y tenemos todos valemos lo mismo. No es que porque, no sé, por ejemplo, él sepa jugar mejor al fútbol, Abdiel es mejor, ¿entendés? Y me empieza a hacer bullying. Hacemos bullying. ¿Entendieron el ejemplo tan bueno que hicimos? Pero bueno, ahora vamos a pasar a los cortes comerciales. ¿Estás cansado de que siempre pierdes contra los mobs? ¡Cómprate la super espada! ¿Estás cansado de que tu tenedor no pinche bien? ¡Cómprate la super espada! ¿Estás cansado de que no puedes dormir bien? ¡Cómprate la super espada y te va a cantar para ti! Duérmete, niño, duérmete ya. Y cuando tú te duermas te voy a robar. Está en promoción de que si pagas 3 te llevas una. ¡Compra la super espada! Bueno, ahora volvemos de los cortes comerciales para darle los consejos para... Pero chicos, ¿qué tengo que hacer si sufro bullying? Decide. Le digo.
Bueno chicos, para responder al bullying, que era lo que me estaba preguntando el Matías Chiquito, era de que si alguien sufre bullying, lo más importante es no quedarse callado. Hablar con amigos, familiares, profesores o adultos de confianza puede ayudar mucho. Además, no responder con violencia, bloquear o denunciar en redes sociales y además decirle a un maestro o a un adulto referente no es señal de debilidad. Tenés que hacerlo para pararlo, ¿no? Claro, nada de que si te vienen a decir, si estás sufriendo bullying y te vienen a decir, ay, si lo cuentas, eres un niño llorón y chiquito, nenito. Y ahora está Matías triste. Y queda Matías triste. ¿Vieron lo que causa el bullying? Yo me sentí muy mal. Y entonces no tiene la confianza suficiente para contárselo a un adulto. Pero no, lo que debe hacer en esos momentos es pararte como todo un macho pecho peludo que se respeta y decirle a un adulto referente, mira, este chico me está haciendo algo que no me gusta, ¿podrías tratar de ayudarme a solucionar esta situación? Y listo, verán cómo se soluciona todo así. Bueno chicos, lamento mucho haberle cortado el podcast y haberle puesto pausa, pero es que debo de compartirles lo siguiente, y esa es la historia del buen samaritano. Lo voy a resumir. Básicamente, Jesús estaba contando una parábola, y era de que a un hombre de Jerusalén, mientras estaba caminando hacia Jericó, en una montaña, vinieron unos ladrones, lo golpearon, le quitaron la ropa, le robaron y lo dejaron medio muerto tirado. Resulta que pasó un sacerdote, alguien que tú dices, wow, este sabe mucho de la ley, este debería de ser alguien referente. ¿Qué hizo? Lo ignoró y pasó de largo, no le importó. Después pasó un levita que también sabía de la ley y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero resulta que pasó un samaritano que en esos tiempos Samaria estaba en guerra con Jerusalén. Pero a ese samaritano no le importó, se compadeció del que estaba tirado en el piso y lo ayudó. Lo hospedó en un alojamiento y le curó sus heridas. Y de esto podemos aprender lo siguiente. Y es que muchas veces no importa cómo nos vea la sociedad, si nos ve como rechazados, como enemigos o como personas tontas. Nosotros podemos ser como el buen samaritano, que en ese momento Israel lo veía como un enemigo. Pero él actuó de buena manera al ayudar a la persona que estaba en una mala situación. O sea, imagínense, estaba desnudo y tirado en la calle. Y en realidad no le importó todo lo que pensaron los demás sobre él. No le importó su estatus social, no le importó nada de eso, sino que decidió ayudarlo. Así que, llevándolo al bullying, no nos debe de importar lo que piensen los demás de nosotros. Debemos de fijarnos en nuestra vida, de que Dios sí nos ama, y si hay una persona a la cual le están haciendo bullying, nosotros debemos de ser como el buen samaritano y ayudar a nuestro prójimo, porque debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y para mí, que este versículo es importante en cuanto al bullying, y lo mismo con la historia del buen samaritano. Que el buen samaritano era alguien a quien nadie quería, ¿no? Porque los judíos en aquel momento, no querían a los samaritanos. Había un hombre tirado en la montaña y pasó un montón de gente como que todos decían, wow, ¿entendés? Pasó un sacerdote, pasó un pastor también, creo que era un fariseo, pasó. Y nadie, ¿no? Las personas que todos decían, esta es la persona más buena de todas, ¿no? Y después vino un samaritano que era quien nadie quería, nadie lo quería a los samaritanos, los consideraban impuros incluso. Y lo llevó y la llevó a una casa, le dio de comer, todo eso. Y eso es amar al prójimo para mí. Bueno, y con este versículo que acabamos de compartir con ustedes, podemos reflexionar sobre esto. Que los amigos son un tesoro y que tenemos que amarlos como a nosotros mismos porque son nuestros prójimos. Como la historia del buen samaritano. Ahora, vamos a volver al video. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado mucho este video, este podcast que hemos hecho con todo nuestro empeño desde el corazón y espero que les sirva para saber qué hacer si sufren bullying. Suscríbanse, denle like, no tenemos canal pero igual. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del país y en el horario en donde estén viendo esto. Somos el canal Alto Estima y la... Hola amiguitos. Hola amiguitos.
Hola amiguitos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del país y en el horario en donde estén viendo este video. En esta ocasión